Buenos días, para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Agradezco este espacio, me presento, soy Daniela Carrillo, soy psicóloga. Tengo 10 años de experiencia, ¿verdad?, en el campo clínico educativo, principalmente trabajando con jóvenes y con niños y con población neurotípica y neurodiversa, ¿verdad? Bien, para el día de hoy tenemos en efecto el tema de juego, exploración y aprendizaje, ¿verdad? Un tema muy bonito, muy significativo para el aprendizaje en sí. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, a través de la clase, vamos a ver un poco lo que es el concepto que implica, ¿verdad? Esta corriente, cuáles son sus beneficios, las investigaciones que se han hecho, algunos ejemplos y estrategias, por supuesto, para que ustedes puedan, ¿verdad?, poner en práctica en su día a día. Bien, entonces, lo que es el juego y el aprendizaje, ¿verdad? Cuando utilizamos el juego como una herramienta, esta es una estrategia que prácticamente es muy fundamental, es muy importante en la infancia porque utiliza la curiosidad natural que tiene el niño, ¿verdad? Esta necesidad por investigar, por descubrir, por experimentar. Promoviendo el desarrollo cognitivo, social y emocional. Es decir, es prácticamente una estrategia integral, ¿verdad? Que permite que el niño se desarrolle en sí, no únicamente, ¿verdad? Como la enseñanza tradicional, siendo el docente el protagonista de el transmitir, ¿verdad? El aprendizaje, sino más bien es el niño que aprende por sí mismo, ¿verdad? Efectivamente, esto es guiado, ¿verdad?, por el docente. Entonces, eh, el utilizar esta corriente, el utilizar, ¿verdad? El juego en el aprendizaje, la exploración, el descubrimiento, permite, como les decía, el desarrollo integral, porque potencia todas estas habilidades cognitivas. No solo permite que el niño memorice, no solo permite que el niño analice, no solo permite a través de la motricidad que el niño aprenda a correr, que el niño aprenda a equilibrarse, que el niño aprenda a utilizar bien lo que son sus manos, lo que son sus pies y a nivel social, ¿verdad? A saber cómo interactuar con el entorno. Desde la experiencia aprende cuáles son las normas, cuáles son las reglas que una sociedad debería tener, que si tengo que esperar el turno, que si tengo que aprender a colaborar, que si tengo que venir y hacer sociedad, es decir, aprender a trabajar en equipo con el otro. Entonces prácticamente permite el desarrollo completo del niño, no únicamente cognitivo, que es generalmente lo que esperamos dentro de un aula de clase, ¿verdad? El aprendizaje prácticamente se vuelve activo porque se ha demostrado que cuando nosotros hacemos, cuando nosotros experimentamos por nosotros mismos, hacemos concreto nuestro aprendizaje, es más significativo, queda mejor adquirido y prácticamente también permite de que se compare, de que se analice, de que se concluya en sí mismo desde mi propia experiencia, ¿verdad? En este caso, de la experiencia de los niños y sobre todo que permite la creatividad, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo un poquito porque ahora que estamos inundados de tantas pantallas, ahora si el niño se aburre, generalmente lo que hacemos es tomar un celular y se ha venido apagando un poquito a poco, no se ha estimulado suficiente este tema de la creatividad. Pero llevarlo dentro de un aula de clases, el juego permite que esa creatividad se vuelva a despertar, porque el niño imagina, representa situaciones, explora nuevas ideas, conoce el mundo desde lo que él no sabía e inclusive agarra ese entorno y lo transforma. Por ejemplo, el niño de repente puede jugar a los piratas y encontró un palito y dice que es su espada, entonces ya empieza a darle un mejor concepto, una mejor utilidad a todo lo que tiene dentro de su entorno, ¿verdad? Aparte, que se despierta mucho lo que es la investigación y la curiosidad, ya porque los niños en sí,
desde que son pequeños, tienen esa curiosidad nata. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Por qué funcionan así? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si quiero que funcione diferente? Entonces, prácticamente fomenta este pensamiento divergente porque permite al niño dar diferentes respuestas, dar diferentes conclusiones, diferentes maneras de poder hacer una sola cosa, ¿verdad? De repente los niños son los que vienen y nos dicen, ¿por qué no lo haces de diferente manera? Y es porque tal vez a él le funciona de esa manera las cosas que nosotros hemos propuesto, tal vez hacer de manera tradicional. Y por supuesto, hay una conexión emocional. ¿Por qué? Porque el niño se siente seguro, el niño se siente confortable, se siente bien, sabiendo que puede expresar lo que piensa, sabiendo Sí, que pero esto es puede por el expresar email que mandas. sus opiniones, ¿verdad? Su manera de pensar, proponer. Entonces, efectivamente, cuando se toman en cuenta estas habilidades, se toman en cuenta todas estas características que el niño trae como tal, permite que él se sienta seguro. Y cuando hay seguridad, el aprendizaje se adquiere de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, también es provechoso. Poder utilizar el juego es súper provechoso porque los niños amplían sus experiencias. Si yo únicamente limito al niño a que venga y me aprenda únicamente una lectura, que la lea, le doy un texto, no va a ser lo mismo, no va a ser tan enriquecedor a como que venga yo y, por ejemplo, le diga, ok, léete, vamos a leer esta historia y necesito que ahora vamos a jugar a los escritores y vos me vas a hacer un diferente final. Entonces, esto ya permite al niño poder ejecutar, poder imaginar y poder crear y adquiere una nueva experiencia a través, ¿verdad?, de este juego. Y sobre todo, algo importantísimo, que el juego es divertido. Entonces, a pesar de que puedan haber de repente algunos retos o que el niño se sientan con la incertidumbre que si puede o no lograr el objetivo, ¿verdad? Que nos hemos planteado, como hay una sensación de disfrute, como prácticamente también se liberan hormonas de la felicidad, la adrenalina, esto permite que el niño disfrute y no solo se limite por esa incertidumbre o ese miedo que puede tener de repente. Y entonces hay motivación, hay emoción y hay placer. Algo que se ha demostrado a nivel, ¿verdad?, científico es que cuando un cerebro está bajo el cortisol, que es la hormona del estrés, prácticamente el aprendizaje no se da y mucho menos va a ser significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro prácticamente se bloquea. A lo contrario de que si hay un cerebrito motivado, hay un cerebro feliz, él va a aprender y el aprendizaje va a ser súper significativo. ¿Por qué? Porque ha permitido de que hay una mejor conexión neuronal, que hay una mayor plasticidad, porque, vuelvo y repito, se ha demostrado que prácticamente para que un niño pueda aprender, tiene que tener motivación, tiene que sentirse bien, tiene que sentirse seguro, y el juego permite prácticamente estas condiciones, ¿verdad? Y sobre todo también que el juego viene siendo un rol activador. ¿En qué sentido? Que permite que el niño sea quien lleve el rol, por así decir, de liderazgo en su aprendizaje. Que él sepa cuáles son sus habilidades, dónde puede potenciar, qué son las cosas que se le dificultan y cómo puede resolver esa dificultad o esa limitación que tenga en el momento, ¿verdad? Entonces, la combinación de la actividad física, mental, verbal, emocional, ¿verdad? Todo esto permite que el niño esté activo en todo el sentido de la palabra, que todo su cerebro esté trabajando en sí y de una manera coordinada, ¿verdad? Entonces, las investigaciones han dicho que, ¿verdad? Desde que los niños empiezan, ¿verdad? Ya nacen o desde la concepción, se crean conexiones neuronales. Esto es prácticamente que una neurona hace conexión con otra a través del aprendizaje. Esto circula, ¿verdad? Y van haciendo diferentes conexiones por todo el cerebro como un mapita, ¿verdad? Van uniéndose unos con los otros.
Entonces, se ha demostrado que cuando existe una estimulación adecuada, el cerebro crea conexiones neuronales a un nivel rapidísimo. Pero también ahora hay ciertos estudios que te dicen que la velocidad todavía podría ser hasta 1.000.000 por segundo, podría ser aún aumentado por superior, ¿verdad? De lo que generalmente se espera. Entonces, prácticamente el niño, como está teniendo estas conexiones neuronales propicias por el ambiente, porque es a través del juego, esto permite de que se dé en efecto eh, la mayor seguridad, que el niño tenga un desarrollo positivo en sí, integral, ¿verdad? Todavía a partir de los 3 años a los 5 años, los niños tienen la oportunidad de seguir teniendo el juego como herramienta de aprendizaje. Porque este es el periodo preescolar o prekinder que le podemos decir, ¿verdad? Es el primer encuentro con prácticamente una estructura de aprendizaje, porque inicialmente, antes de entrar a la escuela, los niños tienen la oportunidad de jugar en casa. Generalmente los papás solemos comprar juegos que sí tienen luces, que sí hacen los sonidos onomatopeicos, que sí tienen la forma, que le ayuden a caminar, que le ayuden a tener textura. Entonces el niño tiene un aprendizaje a través del juego libre. No tiene una estructura en sí porque él es quien decide con qué juguete jugar, a qué es lo que va a jugar, aquí con quién quiere jugar, a quién quiere involucrar en su juego. Él mismo pone las reglas del juego, que si quiere cantar, que si quiere bailar, que si quiere crear una historia. Y ya cuando a partir de los 3 años, que es más o menos la edad que generalmente entran al preescolar, todavía se permite el juego, ¿verdad? Pero ya desde un diferente enfoque. ¿Por qué? Porque ya acá la maestra es quien orienta en qué momento vamos a dibujar, en qué momento vamos a bailar, en qué momento vamos a jugar por turnos, pero todavía se aprenden a potenciar todas estas competencias que los niños deberían de adquirir como prebase para una edad ya escolar, ¿verdad? Entonces, en esto se desarrolla siempre el lenguaje, todo lo que es cognición. ¿Qué tiene que ver la cognición? Los procesos de memoria, los procesos de organización, los procesos de selección, los procesos, ¿verdad? De planificación, de resolución de conflicto, etcétera. Entonces, todavía es esencial porque la neuropsicología, ¿verdad? O la neurología te dice que el niño es una esponjita y que todas estas conexiones neuronales se dan principalmente desde su nacimiento hasta los 6 años. Por eso es que se le dice intervención o estimulación temprana, ¿verdad? Entonces, si retomamos lo que se dice de estas conexiones neuronales y le implementamos como estrategia el juego, se permite una mejor adquisición o un mejor enlace neuronal, ¿verdad? A solamente llevarlos a una estructura escolar ya el niño sentado, siendo únicamente el receptor de lo que el docente quiere enseñar. Entonces, en la edad preescolar prácticamente todavía se utilizan ciertos elementos o ciertas herramientas de trabajo que son a través del juego. Por ejemplo, los títeres o el de repente cantar para seguir instrucciones. Por ejemplo, el de cabeza, hombro, rodilla, pies. La profesora es quien va diciendo cuáles son las partes del cuerpo que tienen que tocar, en qué momento tienen que parar, cuál es el ritmo que tienen que seguir, pero siempre se sigue dando esa conexión social, esa conexión, ¿verdad?, con el docente que lo haga sentir seguro, que le permita celebrar cuando él ha hecho bien una tarea que yo he asignado, ¿verdad? Entonces, prácticamente se dice que el aprendizaje todavía es de calidad. ¿Por qué? Porque se permite el juego como herramienta. Todavía permite que el niño explore, que el niño le dé sentido a un nuevo espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y permite siempre que se desarrolle lo que es la imaginación y la creatividad, porque de repente viene el tiempo de la plastilina.
y los niños toman una plastilina azul y una plastilina roja y empiezan a mezclarla y se dan cuenta que aparece el color morado. O de repente se dan cuenta que si lo empiezan a hacer de esta manera, se hace como una cuerdita, como una culebrita, ¿verdad? Como una serpiente. Y a eso la imaginación, ay, hice una serpiente morada. O de repente, si utilizamos este movimiento, podemos ver que se hace una bolita, ¿verdad? Entonces, todo esto aquí prácticamente el niño está jugando, pero está aprendiendo. Y hay un objetivo que el docente vino y dijo, bueno, vamos a trabajar la habilidad de motricidad fina y entonces te doy la plastilina. Pero que la plastilina también permitió que el niño conociera de que pueden haber mezclas, se pueden hacer nuevos colores con este material, ¿verdad? Entonces, algo que pasa ya cuando los niños llegan a la edad escolar, todavía de repente pueda que en los primeros grados, primero, segundo grado, el juego siga siendo una herramienta. Pero esto va en disminución conforme van avanzando los grados. Entonces, prácticamente todavía es importantísimo que se pueda utilizar, pero lamentablemente no todos los centros de estudio están todavía como capacitados o muy de acuerdo de que el juego siga siendo el protagonista, ¿verdad? De este aprendizaje. Generalmente cambia el enfoque, cambian los objetivos, cambian la manera en que yo voy a demostrar o voy a enseñar cómo aprender. Entonces, prácticamente el enfoque viene como en desfase, viene en descuido. Generalmente permiten de que el niño tenga su espacio de juego únicamente en el recreo, ¿verdad? Claro, aquí volvemos a un juego similar al de antes que entraran al preescolar, ¿verdad? Porque el niño es protagonista, el niño hace competencia, el niño dice, ok, vamos a jugar fútbol. Pedrito, Marcelito y Lucas van a ser los delanteros y Juancito va a ser el portero. Entonces prácticamente sí hay espacio, ¿verdad? De todavía implementar el juego. Pero dentro de las aulas de clase, lamentablemente, eso no ocurre. Pero sí sigue siendo crucial de que todavía se utilice el aprendizaje, ¿verdad? Como el juego, perdón, como aprendizaje, ¿verdad? Porque todavía es cierto que quizás ya no se da una mayor conexión neuronal a como ocurre en los primeros 6 años, pero esto no significa que no se dé, porque sí se sigue dando. Prácticamente el cerebro humano termina de desarrollarse, o mejor dicho, de madurar, ya cuando acaba la adolescencia. Ya, entonces ahí venimos trabajando, venimos estimulando lo que es la plasticidad cerebral. Entonces todavía hay oportunidades en que el aprendizaje sea satisfactorio y significativo si implementamos el juego, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente la motivación se viene perdiendo también. ¿Por qué? Porque el niño ya no siente tanto interés únicamente por venir y copiar una lección de la pizarra. El niño pierde el interés, pierde la motivación de repente cuando ya el cuento que me leen o la lectura que me leen no tiene la capacidad de irme imaginando o no utilizaron títeres, por ejemplo, para que yo pusiera atención. Algo que sí, ¿verdad? En algunos centros de estudio de repente utilizan este tipo de metodologías cuando tienen un enfoque inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos que nuestros estudiantes son generalmente visuales, tienen la capacidad de aprender mejor de manera visual, entonces ahí el docente viene y el cuento lo implementa a través de imágenes. ¿Verdad? O a través de un video o a través de los títeres. Pero si el aula, en dado caso, no tiene ningún niño neurodivergente, entonces ahí, ¿verdad? Y ya viene, la escuela se vuelve más tradicional. Claro, actualmente hay muchos colegios, hay muchos centros de estudio que tienen un enfoque basado, ¿verdad? En el juego o en la experiencia o en ser el niño el protagonista del aprendizaje.
Ok, entonces, actualmente, eh, de repente se pierde, ¿verdad? Como decía, o no se pierde en totalidad, pero sí disminuye el juego en el aprendizaje porque hay conceptos o hay mitos o hay ideas que son prácticamente erróneas. Uno es de que el juego prácticamente es una actividad sin sentido, que el juego no tiene un objetivo específico y que si los niños llegan a la escuela a jugar, han perdido el tiempo y no han aprendido nada, ¿verdad? Hay ese concepto de que el juego quita el tiempo verdadero para aprender. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay personas que dicen que los niños a preescolar solamente llegan a jugar, que los niños deberían de estar sentados, aprendiendo a poner atención, aprendiendo a cómo escribir su nombre, aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Que no prácticamente este, ya son de una edad escolar. Entonces, este mito permite que se cree el concepto, ¿verdad? Que el tiempo es valioso y se necesita utilizar de esta manera. Pero como tal vez desconocen los beneficios, ¿verdad? Que tiene realmente el juego, como que es integral, como que permite el desarrollo a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel social. Entonces, eh, se quita, ¿verdad?, la importancia. Prácticamente también se ha creado la idea de que uno aprende si yo lo he memorizado. Por ejemplo, una de estas situaciones puede ser con las tablas de multiplicar. Si yo me aprendí de manera memorizada las tablas de multiplicar, entonces sí aprendí las tablas de multiplicar. Si voy a poder hacer mis divisiones, si voy a poder hacer mis multiplicaciones, mis sumas, mis restas, ¿verdad? Porque lo he memorizado. Es cierto que la memoria es una parte importantísima para la adquisición del aprendizaje, pero la memoria no únicamente se estimula siendo el receptor del aprendizaje, todo lo contrario. Por ejemplo, si nosotros venimos y le decimos a los niños, ok chicos, hoy vamos a ver cómo se da prácticamente la fotosíntesis. Yo me lo llevo al patio y empiezo a ver chicos, sentamos cómo está el sol, en qué posición, a qué planta le da, a qué planta no le da. Entonces, ¿cuántos de sol creen ustedes que recibe esta planta? ¿Cómo es el proceso? Ok, miremos la hoja está más verde, esta hoja está más amarilla, esta hoja está creciendo. Entonces, viendo todos los recursos y los niños explorando, manipulando y viendo, ¿verdad? Cómo se da de manera real este tema que yo quiero enseñar, probablemente esos niños no olviden cómo va a ser el proceso de fotosíntesis porque lo han vivenciado. No únicamente lo han escrito o han dibujado en su cuaderno una plantita. Inclusive, de repente el experimento que es muy común, o bueno, al menos acá en Nicaragua sí, de plantar un frijolito en un vasito y con un algodón y ver cómo va, ¿verdad? Naciendo esta semillita, cómo se va transformando, cómo de repente sale una plantita, cómo hacer el traslado de esa planta a la tierra. Entonces, prácticamente, muchos de los que crecimos con ese experimento no se nos va a olvidar cómo es que realmente las plantas crecen desde una semilla. ¿Por qué? Porque lo hemos vivenciado, lo hemos experimentado y la memoria fue estimulada de una manera más creativa y más satisfactoria. ¿Verdad? Y también posiblemente se conciba que los materiales de aprendizaje son únicamente los libros, son objetos que, por ejemplo, los compás o las reglas, ¿verdad? Los diccionarios, cosas que prácticamente sí han sido un material concreto, es cierto, pero no son la única herramienta. No son la única herramienta. Muchas veces también está la dificultad de que te dicen, bueno, yo no tengo recursos para venir y comprar, para irme a comprar títeres. Yo no tengo los recursos
para ir y venir a hacer un arenero, que los niños vayan a un arenero. Sí, no tenés los recursos, pero de repente podés utilizar lo que tenés a tu alrededor. Si, por ejemplo, sabes que todos los días a tu aula de clase hay una florcita afuera y todos los días viene un pajarito o viene una mariposa o viene un colibrí, venga lo que venga, y a tomar el néctar de esta planta, yo ya le enseño cómo se da la polinización a los niños y les digo, miren, de esta manera, vamos a ver cuando venga la mariposa, hay algo que se llama polen, y inclusive se lo podemos dibujar esa parte en la pizarra y decirle, bueno, miren chicos, esta es la flor que tenemos allá afuera. Hoy vamos a ver lo que es la polinización. Ustedes saben, sí, no, ok. La polinización es cuando viene ya sea una mariposa, sea un insecto, sea un pajarito, se para en esta flor, toma su néctar, pero a la vez en sus patitas o en su piquito lleva polen, que es un poco como un polvito, que va a venir y va a ir a otra florcita, va a comer y así va a ir transmitiendo ese polen de flor en flor y así se va dando el proceso de polinización. Así van siendo un montón de florcitas más. Por eso es que de repente miramos más florcitas, chicos. ¿Ya vieron? Ok, sí. Entonces ya aprendió con un recurso extra y no era necesario comprar un material concreto. Lo único que nos sirvió fue la planta que teníamos afuera, ¿verdad? Entonces también ahí queda un poquito despertar la creatividad en nosotros como docentes, ¿verdad? Entonces, es importante cambiar estos conceptos erróneos. Entonces, importantísimo, cuando nosotros utilizamos el juego como un recurso, como una estrategia, ¿verdad? Como una corriente, es importante saber que no únicamente voy a ir y dejar a mis estudiantes que cada quien haga lo que haga y no importa porque, ajá, todos van a aprender. Sí, todos van a aprender, pero hay pasitos importantes que tenemos que seguir. Esto también tiene una estructura, pero tal vez no tan rígida, pero sí es una orientación o es un enfoque o algo que nos permite a nosotros saber de qué manera podemos implementar el juego, porque no solamente es vayan y jueguen, listo, no. Sí, como les mencionaba, nosotros tenemos que aprender a poner la creatividad, decirle a los niños, aquí tenés estas pinturas, necesito que me hagas un dibujo. O te doy una hoja con un óvalo y a partir de ese óvalo vos me vas a crear un dibujo. Y ya los niños empiezan a despertar su creatividad. Puede que uno haga un huevo, puede que uno hizo la cabeza de un león, puede que uno hizo un señor cara de papa, o sea, diferente, ¿verdad? Cosas de una misma. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el niño sea libre, pero sí, en ese punto, tal vez yo, mi objetivo es trabajar motricidad fina. Yo quiero ver cómo los niños tienen la posición de su lápiz y tengo que corregir al inicio, pero al final mi estrategia fue utilizar un dibujo. Permití que ellos tuvieran creatividad, permití que se motivaran, que eran, qué interesante. Pero en el fondo mi objetivo fue ver la motricidad fina, ver si el niño necesita o no corrección, ver si el niño necesita o no una mejor ayuda para colocar bien el lápiz y tomarlo. Algo importante que también debemos de trabajar en equipo. ¿Qué quiere decir esto? Enseñarle a los niños. Ok, trabajar en equipo significa que todos tenemos algo que proponer. La maestra dice, vamos a hacer el cuento de la Cenicienta y los siete enanitos. Perdón, de Blancanieves y los siete enanitos, ya la confundí. Ok, entonces vienen y dicen, bueno, yo quiero ser un enanito, yo voy a ser gruñón, yo voy a ser dormilón, ¿verdad? Entonces decir, ok, entonces vamos a disponer, yo quiero ser esto, yo lo hago, yo me aprendo lo que tengo que decir y entonces al final presentan un resultado. ¿Verdad? Permitir de que esa habilidad en equipo de comunicación, de organización, de planificación y que brindar un resultado sea, ¿verdad? Viable. Igual ahí mismo seguimos trabajando la creatividad. ¿Por qué? Porque permitimos que ellos mismos vean cómo lo van a hacer, si se quieren vestir o no, que quién va a hacer una voz diferente. Entonces prácticamente siempre venimos arrastrando el pasito anterior, lo que es la creatividad.
Importante la colaboración. Enseñarle al niño de que no solamente él es el líder, por así decirlo, sí, lo es, pero también vas a necesitar de los otros. Si vos sabés que tus amiguitos son buenos dibujando, entonces, ok, yo le solicito que me apoye, que me colabore, que me permita utilizar su habilidad para un mismo objetivo, ok. Entonces, tal vez uno de ellos no quiso ser ninguno de los enanitos y dice, no, yo voy a dibujar mejor el bosque donde se perdió la Blancanieves, ok. Entonces ya le permitimos esa colaboración. Y saber también de que cuenta con otros recursos, por ejemplo, otro docente, sus padres de familia, algún otro amigo, algún tío, algún primo, saber de que también hay otros recursos que pueden colaborar a esto. Y siempre venimos, ¿verdad? Trabajando con creatividad, trabajo en equipo y colaboración. Ok. Ay. Entonces, los juegos prácticamente tienen una especie de clasificación. Hay diferentes tipos o diferentes maneras de utilizar sus recursos. Por ejemplo, si hablamos de los juegos de construcción, ahí tenemos los Legos, tenemos la plastilina y tenemos las manualidades. Esto está muy apegado siempre con la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración. De repente, tal vez lo que tienen los niños en el aula son Lego o son plastilina y la maestra deja la asignación de recrear cómo es su escuela. ¿Ok? Entonces los niños tienen la oportunidad que si es una manualidad, que si pego papelito, que si coloreo, que si uso témpera, ¿verdad? Cualquier recurso que me permita a mí hacer el arte de mi escuela. O con la plastilina. Con la plastilina, como decía, hacemos prácticamente la tirita y a través de esa tirita empezamos a utilizarlo como si fuera un lápiz, ir trazando las líneas de mi escuela. Y el Lego, ¿verdad? Que es construcción, venir poner un bloque sobre otro. Ah, bueno, mi escuela es más larga, mi escuela es más corta, tiene dos aulas, allá al otro lado está el aula de la dirección, ok. Entonces, prácticamente este es un recurso que de repente no en todos los centros puede haber, yo entiendo, ¿verdad? Esa parte, pero tenemos una gran ventana con el tema de las manualidades. Ahí es también nosotros, vuelvo a repetirles, tener un poco de creatividad con qué recurso yo cuento o con qué recurso puedo solicitar, ya sea a la misma dirección o a los mismos padres de familia, sin hacer un gasto, ¿verdad? Considerable. En el juego simbólico tenemos prácticamente todo lo que es el role play, es decir, los títeres, los disfraces, el supermercado, el dentista, cualquiera de estos juegos que le permita al niño saber que puede ser, como dice la Barbie, ser lo que quiera hacer, ¿verdad? De que si el día de hoy yo quiero ser un dentista, entonces yo vengo y juego al dentista. Si el día de hoy quiero aprender al supermercado, lo hago. Inclusive, estos mismos juegos de roles nos permiten llevarlos a cualquier materia, a cualquier materia. Un ejemplo, con el supermercado. Ahí yo le puedo enseñar a los niños a sumar y a restar perfectamente, hacer un intercambio, es decir, voy al supermercado y a mí me encantan las manzanas, ¿ok? Entonces vamos a hacer la simulación de que yo estoy vendiendo manzana, estoy vendiendo pera y estoy vendiendo bananas. Las peras valen 10, las manzanas valen 5 y las bananas valen uno. Entonces, a ver, Marcelita, ¿cuántas manzanas vas a querer? Ok, yo quiero dos manzanas. Ok, las manzanas valen 5. Vamos a sumar entonces 5 más 5. ¿Cuánto tenés que dar? Entonces ya empiezan los niños. Uno, 2, 3, 4, 5 hasta que lleguen al 10. Ok, necesitas 10. Pero mira, tú solamente tienes 20. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ok, damos el de 20 y ahora viene, hay que darle el vuelto a Marcelita. Ok, ¿cómo vamos a hacer? Entonces viene Francisco en ese momento y dice, ok, tengo 20 y tengo que dar 10 y empieza a hacer la suma, la resta, perdón. Ok, 20
y empieza hasta que llega a 10. Ok, aquí tiene el vuelto Marcelita. Y es algo que también hemos practicado de algo para la vida, porque en algún momento ellos van a tener que hacer su compra en el supermercado y pueden ir sumando. Y ya cuando van con mamá o papá al super dicen, ah, yo vi esto en la escuela, voy a sumar ahora las manzanas de verdad. Ah, bueno, las manzanas de verdad en el super valen 10, no valen 5. Ok, y si quiero que mi mamá me lleve 5 manzanas, entonces ¿cuánto van a hacer? Y la verdad, prácticamente, este, ya llevamos a la realidad, concretamos prácticamente este aprendizaje, ¿verdad? Y una habilidad básica para la vida. Y también tenemos el aprendizaje a través del juego sensorial. Con el juego sensorial es prácticamente cuando ponemos o utilizamos todos nuestros sentidos. En esto puede ser la rayuela, puede ser texturas, puede ser agua, puede ser telas, puede ser maderas. Y esto facilita también saber con qué recurso contamos en nuestro alrededor. Muy importante. Si queremos ver cómo funcionan las papilas gustativas en nuestra lengua en la clase de ciencias, por ejemplo. Ok, entonces vamos a hacer una fiesta de trajes con las frutas. Entonces, ok, uno trae banana, que es dulce, otro trae naranjas, que son ácidas, y a uno por uno va oliendo cómo a qué huele cada fruta, cómo sabe cada fruta, y tiene la oportunidad de saber, ah, bueno, yo sentí lo ácido al lado de mi lengua. Yo sentí lo amargo hasta atrás de la lengua, ¿verdad? Prácticamente ya aprende de la experiencia eh, en sí cómo funcionan las papilas gustativas, ¿verdad? O también venir de repente, vamos a escuchar, chicos, donde hay sonidos fuertes, donde hay sonidos bajos. Y empiezan a escuchar que de repente suena un pajarito a lo largo. Ese sonido se escucha bajito. ¿Por qué, muchachos? Porque hay distancia, porque el pajarito no está tan cerca de nosotros o porque es un animal pequeñito. De repente sonó la campana de la escuela. Ah, bueno, eso suena fuertísimo porque nos avisa que hay un cambio de hora, porque nos avisa que tenemos que ir al recreo o a regresar al aula, ¿verdad? Entonces también desde ahí podemos tener el aprendizaje y esto es aprendizaje por medio del juego, ¿verdad? Entonces, ahora un poco de las estrategias que nosotros podemos implementar, ¿verdad? A través de nuestra planificación como docente. Entonces, es importante definir los objetivos que queremos trabajar, tener claro qué competencia o qué yo quiero que el niño aprenda. Siempre recuerden que tienen que haber un objetivo. No es únicamente dejar que el niño juegue y que no sé al final qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy observando o qué es lo que estoy midiendo a través de ese juego. Si yo quiero en este momento que los niños aprendan a sumar, ok, entonces yo hago el juego propicio para la suma. Si yo quiero que los niños aprendan cómo suena la S, ok, busco un cuento que tenga mucho el sonido de la S porque yo quiero que ellos adquieran ese sonido de ese fonema, ¿verdad? Cuando utilizamos, ¿verdad? El aprendizaje a través del juego, es importante diseñar o adaptar los juegos que existen, ¿verdad? Yo puedo de repente decir, vamos a jugar a la chalupa, por ejemplo, pero ya en la chalupa yo adapto al abecedario y me empiezo a trabajar, cuando suena la M y todos los niños tienen que buscar el son, dónde está la M y van poniendo, ¿verdad? O el bingo. Quiero, ¿cómo suena la p, p, p? Ok, vamos a buscar todas la P, ¿cuál es esa, verdad? Y ya adapto un juego que prácticamente se puede utilizar o se juega, perdón, y se puede utilizar en cualquier contexto, ¿verdad? O de repente hacer memoramas, que ok, vamos a hacer la competencia de la retención de la memoria visual. Entonces yo vengo, hago dos equipos en una parte
Pongo una pizarra con números, con figuras y voy mandando uno por uno para que luego me replique lo que han visto en el cuadro que les di en blanco. Y después todos revisamos a ver cuál se confundió, cuál fue, ¿verdad? Y de esta manera yo estoy viendo que si los niños aprenden a trabajar por turno, a trabajar en equipo, también la memoria visual, ¿verdad? La retención de estímulos, lo que prácticamente yo espero como objetivo, ¿verdad? Responder, evaluar, observar y todo lo que yo tengo que tener dentro de mi planificación. Entonces, también podemos utilizar la gamificación. ¿Esto qué significa? Que podemos usar prácticamente conceptos como de los puntos, vamos a jugar niveles, vamos a ver quién clasifica, ¿verdad? Prácticamente todos estos sistemas que les ayudan a saber a los niños qué tanto se están esforzando o cómo es que están trabajando, cuáles son las cosas que tienen que mejorar para llegar al objetivo que yo espero. Entonces, sí, algo importante que de repente pasa es que los niños agarran la competencia y se obsesionan, se molestan, de repente les cuesta si perdieron, pero a través de esto no solo queda la mala experiencia, por así decirlo, porque no hay una mala experiencia, sino le enseñamos al niño que esto también es real, esto también pasa. Hay días que vas a ganar, hay días que vas a perder. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a trabajar la tolerancia a la frustración. ¿Sí? Le enseñamos, ok, no ganaste el nivel, es cierto, pero ¿qué aprendiste? Ay, es cierto, maestra, me aprendí la tabla del 2. Ok, viste, entonces sí, ganaste algo importantísimo. Ahora ya te sabes la tabla del 2. Entonces, enseñarle al niño que a pesar de que se utilizan estos sistemas de gamificación, no significa que su aprendizaje no fue válido, sino que únicamente lo aprendió o lo hizo de manera diferente. Ok, si esta vez, como no te sabías las tablas, no lograste completar el nivel, vamos a volverlo a intentar. Ahora que ya te sabes la tabla, probablemente sí pases el nivel del juego y entonces el niño va viendo que sí adquirió el aprendizaje, se va a sentir más seguro para la próxima oportunidad. Y también, ¿verdad? Tenemos los desafíos y los retos, ¿verdad? Hacer circuitos, rompecabezas, darles misiones. Vamos a jugar a los piratas y la búsqueda del tesoro y poner ahí de repente, vamos a primero a ver ¿qué dice este trabalengua? El que lo diga mejor, entonces pasa al siguiente paso y vamos a ver dónde es que está el siguiente paso y, ¿verdad? Prácticamente lo hacemos interactivo, lo hacemos dinámico, lo hacemos emocionante, motivante y el niño también va trabajando todo lo que anteriormente mencionaba, ¿verdad? A nivel cognitivo, a nivel social, a nivel emocional, a nivel motriz y todo lo que conlleva el juego. Ok. También en las narrativas y los temas podemos crear historias asociadas al tema. Ahora como docentes tenemos la facilidad de la inteligencia artificial. De repente a la inteligencia artificial le podemos decir, mira, necesito, estos niños me van a ver el sistema solar. Quiero un cuento en el que esté involucrado el sistema solar. Ya la IA te hace un cuento. Si le pedís imágenes, te la hace. O incluso podemos decirle al niño, vos te vas a llamar Urano, vos te vas a llamar Tierra, vos te vas a llamar Marte y vas a ir leyendo la parte que te toca del cuento. Y a los niños hacen interactivo, ¿verdad? Despiertan la imaginación y es más fácil adquirir el aprendizaje. Y conforme vamos tratando de contar esta imagen, perdón, esta historia, puede que otro vaya dibujando la imagen o le vamos permitiendo la comprensión lectora. ¿Y qué color dijo el planeta Marte que era? Y ya todos responden, era rojo. Ok, entonces ya vamos, ¿verdad? Haciendo nuestro objetivo de la comprensión lectora del día, por ejemplo. También tenemos que hacer un feedback instantáneo, ¿verdad? Que permita al estudiante cuáles son sus oportunidades de mejora y cómo puede solucionar de manera inmediata. Si, por ejemplo, es un circuito motriz, el que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Y el niño tal vez le costó pasar por debajo de la cuerda. Ok, si vas muy agachado, ¿cuál es la manera? ¿Te funciona mejor irte arrastrando? ¿Te funciona mejor ir gateando? Entonces, que el niño sepa cómo puede contar y revolucionar, por así decir, o cambiar la estrategia para cumplir lo que él espera de sí mismo, ¿verdad?
Tenemos que utilizar juegos cooperativos donde cada uno, ¿verdad? Y los otros aprendamos a ver cuáles son las habilidades, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas oportunidades, habilidades, destrezas que tiene mi compañero para mi grupo. Y yo también cómo puedo demostrar en lo que soy bueno, ¿verdad? Hablando, pues, ¿verdad? Un poco también de la tecnología. En lo personal, he utilizado estas aplicaciones que se llaman Kahoot, Blooket y Quizzes. Estas, estas tecnologías, estas aplicaciones permiten adaptar y hacer trivias, hacer juegos, hacer diferentes actividades a través, ¿verdad? De manera digital con el tema que yo necesito. Yo tengo la capacidad de poner las preguntas yo mismo o hay otras personas que lo ponen de manera pública y tenemos el acceso a esto. Únicamente se comparte por medio de un código QR o un código que te da. Ya los chicos acceden y así vamos viendo también qué tanto conocen de este tema o qué tanto adquirieron el aprendizaje que yo esperaba. Y siempre tenemos que concluir con una reflexión al concluir el juego. ¿Por qué? Porque esto permite ver cómo han interiorizado los muchachos, cómo se sienten también a nivel emocional, cómo aprendieron a resolver los conflictos, cómo van a aplicar ahora este conocimiento que han adquirido. Bien, entonces, a manera de conclusión, es importante que aprendamos a ver el juego no solo como un juego, sino como una estrategia, como una herramienta súper beneficiosa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el juego permite el desarrollo integral, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motriz, todo lo que un niño necesita potenciar, ¿verdad? Y esto también lo podemos hacer con adultos, lo podemos hacer con los adolescentes. Siempre el juego va a ser muy beneficioso, sin importar la edad. Claro, principalmente de muchísimo beneficio ¿verdad? En las primeras años de vida, por los que les comentaba, ¿verdad? El tema de las conexiones neuronales, que son las fundamentales, porque son la base, ¿verdad? Pero esto no implica que después no se esté trabajando lo que es la plasticidad cerebral. Antes se creía, ¿verdad?, que la plasticidad cerebral únicamente quedaba ya, el adolescente desarrolló, ya es un adulto, hasta ahí quedó. Pero actualmente han habido estudios en los que las personas, por ejemplo, que han tenido un accidente o una lesión o algún evento significativo, y su cerebro se ha visto afectado, si se estimula de manera adecuada, puede haber plasticidad cerebral. Las personas pueden volver a retomar ciertas habilidades que tal vez perdieron producto de la accidente o de la condición o de la situación que tuvieron en sí, ¿verdad? Entonces, espero que estas estrategias también estén muy claras, ver de que el juego tampoco es así por así, siempre tiene también una estructura de nosotros como docentes, podemos también liderar, podemos saber que somos partícipes de este aprendizaje, no únicamente dejar al niño que aprenda, bueno, el juego dice que el niño tiene que jugar y entonces que juegue solo, no, también tenemos que incluirnos dentro de este juego también ser protagonista o coprotagonista, ¿verdad? De esta interacción. ¿Por qué? Porque yo como docente soy quien le da la seguridad al niño. Cuando lo está felicitando, muy bien, Juanita, lograste hacer la suma de manera correcta. Ahora salta al otro balcón. Ahora salta al círculo, ahora muy bien, lo están haciendo perfecto. Entonces, de repente, decirle a los niños, vamos a aprender los colores principales, vamos a salir y vamos a ver dónde esté, qué color es el cielo. Azul, excelente. El cielo es azul, ¿verdad? Darle esa seguridad, darle esa conexión que el niño necesita, reforzarle que está adquiriendo el aprendizaje de una manera correcta y siempre mantener activa la motivación. Recordemos que la motivación es fundamental, es una de las factores principales para que el aprendizaje se dé y sea significativo. Un cerebro estresado no aprende.
un cerebro con cortisol no aprende. Por mucho que nosotros exijamos o que repitamos y repitamos y repitamos, si el cerebrito está bloqueado, no va a aprender. ¿Verdad? Entonces empecemos, quizás no todas las clases, porque de repente, ajá, a nivel curricular nos dicen, no, usted no puede pasar jugando todo el tiempo, pero sí valorar, ¿verdad? Que cuando tal vez el tema sea muy complejo, se pueda transformar en un juego y sea de mayor facilidad para todos al momento de tanto enseñarlo como aprenderlo. Ok, a mí siempre me gusta concluir, ¿verdad? Con una frase. Entonces, por acá les dejo esta que dice, los juegos son la forma más elevada de la investigación de Albert Einstein, ¿verdad? Entonces, recordemos que el juego lo es todo, no solo en la infancia, sino a través de la vida para aprender. Muy bien, muchas gracias Daniela por la introducción, por el tema realizado el día de hoy. Gracias por compartir esos conocimientos con todos nosotros y por cada clase pues, que brindes acá en IU. Muchas felicidades por esta presentación, Daniela. Muchas gracias. Para mí un placer poder compartir, ¿verdad? Un poco de lo que sé. Para mí es importante también de repente este tipo de interacción porque a través de la experiencia, ¿verdad? De todos los estudiantes que se conectan podemos conocer nuevas realidades y también darles herramientas y compartir, ¿verdad? También cómo su realidad puede también servir para estos contextos. Y en sí general, ¿verdad? De todos los que compartimos esta clase. Para mí es un placer siempre poder conectarnos con ustedes. Gracias, Daniela. Y muchas gracias a todos también por atender esta clase. Espero pues que si tienen alguna pregunta o duda, siempre lo pueden hacer. Incluso si tienen alguna pregunta o duda ahora, lo pueden hacer directamente, Daniela. Ya Así sea, es. pueden abrir su micrófono, su cámara e interactuar con nosotros. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo, alguna duda o que quieran compartir algo con nosotros en base a la clase el día de hoy. Tengo una pregunta acá, Daniela. Es Sí. de Pedro Moraes y la leo. Bueno, antes que nada, agradece la explicación y pregunta de qué manera el juego y la exploración pueden estructurarse para promover aprendizajes profundos sin perder la espontaneidad que los hace tan eficaces. Sí, recordemos que al momento de planificar una clase tenemos un objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que a mis estudiantes, por ejemplo, les encanta saltar, entonces y mi objetivo es aprendernos la tabla del 5, entonces yo puedo hacer diferentes cuadros y empezar a decir las tablas 5 por una, 5, y que donde esté el número 5 todos vayan y salten al número 5. 5 por 2 10, entonces que todos vengan y salten al 10, ¿verdad? Siempre es importante también tomar en cuenta esto, las características del grupo, que yo sé que si como les encanta saltar, entonces van a tener la disposición completa de poderse aprender las tablas porque va a implicar, ¿verdad? Saltar ese día. Y ya no es necesario de estar únicamente repitiendo, repitiendo y tratar solamente la memorización por la enseñanza verbal. Entonces, esto permite que de repente el niño un día venga y quiera recordar cuánto era 5 por 3. Entonces va a empezar 5 por 1, 5, va a saltar 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. ¡Ay, es 15! Va a decir. Entonces va a tener el recuerdo. ¿Por qué? Porque fue algo positivo, porque fue algo en el que su cerebro estaba segregando las hormonas adecuadas para la disposición del aprendizaje. Muchas gracias, Daniela. Y pues Muchas también veo, gracias. gracias. También veo a Daniel Beltrán, ¿tiene alguna pregunta? Daniel, adelante, puede abrir su micrófono e intervenir en la clase. Daniel, puede abrir su micrófono y le escuchamos. Ok.
Una pregunta más de Pedro. ¿Cómo podemos adaptar metodologías lúdicas a diferentes edades o contextos socioculturales? Sí, es importante, ¿verdad? Como les dije, conocer las características, porque de esta manera, bueno, y saber también con qué recursos yo cuento, porque con esto yo puedo venir, según mi objetivo, idear un montón de ideas. Inclusive, muchas veces también la inteligencia artificial nos permite dar ideas. Por ejemplo, en la IA, dame ideas, estos estudiantes se les dificulta seguir instrucciones, entonces necesito que me des una guía de paso a paso de cuáles pueden ser las instrucciones para que ellos aprendan a hacer una torre en equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la IA te ayuda y te permite crear manual paso a paso. Y esto de las edades, yo se los mencionaba porque actualmente, ¿verdad? Yo estoy en un colegio y prácticamente le doy clases a adolescentes y ya he tenido que hacer juegos con ellos. Y se nota cuando realmente la clase es a través del juego porque es más satisfactoria. Ellos mismos son protagonistas, aprenden a cómo resolver, aprenden a proponer nuevas ideas, crean expectativas más altas de su aprendizaje y cuando uno quiere corroborar, ¿verdad? Este aprendizaje, ahí está el aprendizaje. Y cuando nosotros queremos también ver que si el estudiante aprendió, no siempre es necesario hacerlo a través de un examen escrito o un examen oral. Con que yo le diga a mi estudiante, muchachos, terminen dibujando prácticamente o coloreen la emoción que les provocó esto. Si yo lo que quiero ver es realmente cómo es su tolerancia a la frustración, entonces efectivamente ellos lo pueden hacer de esta manera. Recordemos que inclusive los juegos que se realizan desde los pequeñitos, como de repente jugar al pez congelado. Es que recuerdo es uno de esos juegos que es que uno de los niños anda tocando a los otros para que queden congelados. Esto también se puede realizar con los estudiantes universitarios, con los estudiantes adolescentes o con inclusive con los adultos, ¿verdad? Entonces, el juego no tiene que limitarse a una edad. El juego puede ser eh, aplicado a cualquier contexto, a cualquier edad, siempre y cuando tengamos en cuenta las características de nuestro grupo, cuáles son los estudiantes que van a requerir o no una ayuda y cuáles son los estudiantes que son líderes, cuáles son los estudiantes que nos permiten o facilitan de cómo pueden ser el modelo, de qué juego o cómo lo queremos jugar, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Daniela. Adelante, Daniel. Ok, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor Daniela. Buenos días, señor René Goldon. Buenos días. Buenos días, clase. Para mí, pienso, es muy importante por traducir el curso en inglés. Es, es muy difícil. eh, es muy difícil para mí comprender. eh, Okay, Daniel. Uh, Daniel, so you speak English, right, Daniel? yes. Okay, great. So, yeah, we have different classes. We have because we have two type of students. We have the English students. We have Spanish students as well. So we conduct classes in English for English students and Spanish for Spanish students. And Daniel. So Oh, okay. yeah, everyone is free to And this attend. class is for student Spanish, Exactly, right? that's right, Daniel. Exactly, that's right. Okay. But estará aprendiendo un poco de español también, ¿no? Sí, yo no sé. It's like I don't know if you have some courses in Spanish at Yes. AIU. Of course, Daniel, Yeah. as AIU student, you can go to Language Center to your student section, and then you select
Spanish language and then you will learn Spanish. Lo mismo para estudiantes de español que quieren aprender inglés. En la sección de estudiante encuentran Language Center o centro de lenguajes. Eligen el idioma inglés o cualquier lenguaje que quieran aprender y lo pueden Oh, realizar en IU. Entonces, no hay limitación en idioma, pueden aprender otro idioma y pues en IU lo pueden hacer directamente desde su plataforma. Es muy interactivo. okay, I can do it by myself. Yes, Daniel, exactly. Go to your student section after the class today. Go to student section, go to language center, select Spanish. By next week, we're going to be talking Spanish with you. Oh, good. I will be happy for that. Very Thank good, you. Daniel. Thank you very much. Thank you for your information. Have a nice weekend, Daniel. Okay, Y you too. Thank you. thank you, Daniel. Y gracias a todos nuevamente por estar acá. Daniela, nuevamente, muchas gracias por el tema. Solo quiero decir un feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Si tienen dudas, si tienen preguntas, siempre contactarnos por la plataforma. Puede contactarnos directamente a su tutor y estamos para apoyarle desde inicio de sus estudios hasta terminar sus estudios. Doctor Muchas González, ¿quiere gracias. Buen agregar fin de algo? semana. Nada más, felicitar a Daniela y a todos los Gracias. participantes. Muchísimas gracias por su apreciación y pensemos que la educación no es nada más juego, sino toda la vida es un juego. Así Cuídense es. mucho. Bye bye. Bye bye. Bye Bye. bye. Ok.